Listo, chicos. Ayúdenme enseñando la camarita, por favor. Buenos días. Para empezar con la clase del día de hoy. Listo, chicos. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Permítanme unos minutos hasta que se pueda visualizar. ¿Me pueden confirmar si ya se puede visualizar? Ahí recién se ve. Sí. Gracias. Ya. El día de hoy vamos a ver lo que es la velocidad, chicos. Consideremos un autobús que efectúa el trayecto entre dos poblaciones A y B. Ya, la primera población, su nombre sería A y la segunda sería B. Ahora, imagínense que hay un autobús, que ustedes tienen un autobús y que tienen que viajar a esos dos puntos, invirtiendo en el viaje un tiempo determinado. Según sea la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado, el autobús se mueve a mayor o menor velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, porque viene dada por su módulo, dirección, sentido, y la unidad del sistema internacional es el metro por segundo, la menos uno. Aquí también tenemos un pequeño ejemplo cuando Bolt gana los 100 metros lisos en Pekín en el 2008. Ese también es un ejemplo de velocidad y, como decíamos, es una magnitud vectorial. La velocidad media, que es un subíndice de la velocidad, es cuando analizamos un pequeño ejemplo para poder reconocer cuál es la velocidad media y por qué se llama velocidad media, ¿ya? Analicemos los 100 metros lisos de Bolt en las Olimpiadas de Pekín 2008. Esta tabla muestra el tiempo marcado por el atleta cada 10 metros recorridos. Entonces, veamos el pequeño ejemplo que nos pone para poder reconocer. Tenemos la posición en metros, que la primera es cero, ¿no es cierto? ¿Por qué era cero? ¿Me recuerdan por qué era cero? Chicas, ¿por qué Porque era es cero? ¿Me quería decir algo, Jessica? porque es al instante. Porque es al instante, no. ¿Por qué era cero? ¿Por qué tenemos una posición inicial y un tiempo inicial cero? Porque el objeto está en reposo. Porque está en reposo, excelente. Ya recuerden que siempre que a nosotros nos indica que está en cero, es porque está en reposo, chicos. Ya, entonces no hay ningún movimiento, por eso no puede haber un tiempo, una posición inicial, porque simplemente no está en movimiento, está en reposo. Ahora, tenemos una segunda posición, que era 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ya, son 10 metros recorridos por Bolt y cada 10 metros era reconocido. Tenemos que en los 10 metros el tiempo establecido era de 1,85 segundos. En el segundo, 2,87. En el tercero, 3,78. En el cuarto, 4,65. En el 5,550. En el sexto, 6,32. En el séptimo, 7,14. En el octavo, 7,96. 8,79 y 9,69. ¿Ustedes qué pueden, al visualizar esta tablita y el tiempo establecido por cada 10 metros, qué pueden visualizar con respecto a Bolt? ¿Qué pasó con su velocidad? Coméntenme. ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Qué pasó? Si tenemos una posición de 10 metros cada uno y el tiempo me dice que
que la velocidad iba aumentando exponencialmente. Perdón, no le escuché, Amanda. La velocidad va, o sea, va subiendo, va No, subiendo. el tiempo va subiendo. Eso. Ajá, excelente, ¿sí? El tiempo va en aumento. Cada 10 metros aumenta más y más. En el caso íbamos, primero aumentó que de 1,85 a 2,87, que sería un metro con 2 centímetros más, perdón, un segundo con 2 segundos más. Acá ya tenía un segundo más. em, Acá ya teníamos otro segundo y así vamos sucesivamente. Pero tiene que un tiempo constante o un tiempo variante. ¿Qué dicen ustedes? Un tiempo variante, Variante. ¿Cómo sabes que tiene un tiempo variante, Amanda? porque no se queda en un mismo, o sea, no se queda en el mismo segundo, sino que va transcurriendo. Ya, a ver, vamos a ver si es que realmente es lo que dice Amanda o no. Ya, sí tenemos un tiempo variante, pero no porque se queda como un tiempo digamos así, como que subiendo. No, simplemente porque de aquí a acá yo les doy así un pequeño ejemplo, como yo sé que es variante. Simplemente de mi última cantidad le resto la de acá y yo sé que aquí hay una variante de 0,9 segundos, que si yo a esta le sumo con esta, me sale esta. De aquí a acá, veamos cuánto tenemos. Tenemos 8,79 menos 7,96. Gracias, Doc. Tendremos que 0,83 segundos. ¿Es la misma o no es la misma con la de acá? ¿Qué me dicen ustedes? No es la misma, ¿no es cierto? Entonces sí es un tiempo variante. Ahora, yo no puedo, yo no puedo decir que de aquí a acá, que porque esto es diferente, que esto es un tiempo variante. Simplemente la cantidad que hay intermedio de cada uno de los vectores es lo que a mí me determina si es una variante o no, porque de aquí a acá pueden haber la misma distancia de segundos, por ejemplo 0,9, acá también 0,9, acá 0,9, pero de aquí a acá es otra. Entonces, eso me identifica a mí que es una variante. Hasta aquí está entendido cómo yo identifico que es una variante y cuál no. Ya, vamos. Ante estos datos podemos preguntarnos ¿en qué tramos fue más veloz, durante cuánto tiempo, a qué velocidad corrió de por medio? Para responder estas preguntas definamos las magnitudes, tanto velocidad media como la rapidez media, que no, ya habíamos definido que velocidad y rapidez no es lo mismo. Vamos a ver la velocidad media entre la posición inicial y la posición. La velocidad media tiene la misma dirección y el mismo sentido. Tenemos aquí una gráfica, ¿no? Consideremos que el sistema de ejes de coordenadas de la figura de la derecha, en el instante del tiempo inicial, el móvil está en posición inicial de vector de posición 0. Y en el instante del tiempo, el móvil está en el punto 1 del vector de posición. La velocidad media, también reconocida por una B mayúscula, sub m y una línea hacia arriba, es el cociente entre el vector de desplazamiento y el tiempo transcurrido en el desplazamiento, que me queda como velocidad media es igual a la posición sobre el tiempo, que también es igual a la velocidad menos velocidad inicial sobre, perdón, posición menos posición inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Esta es mi formulita para qué? Para la velocidad media. ¿Ya? Tomemos en cuenta esta. Cuando a mí me pregunten, por favor, calcula la velocidad media, sería de utilizar esa. Por otra parte, la magnitud escalar rapidez media se define de la siguiente manera. La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida sobre la trayectoria y el intervalo del tiempo. Si me dice cociente, ¿qué quiere decir? Esto es un poquito de matemática. ¿Qué quiere decir si a mí me hablan de qué es el cociente? Chicos, si a mí me hablan de cociente, para mí significa división, ¿ya? Cociente es igual a división.
En un movimiento rectilíneo, si cambiamos de sentido del vector de desplazamiento y la longitud recorrida sobre la trayectoria, consideren por lo que la velocidad media, el vector de velocidad media, es igual a ¿qué? Al desplazamiento sobre el tiempo. Veamos un pequeño ejemplo. Una moto se desplaza 120 kilómetros hacia el norte en 2 horas y luego 180 kilómetros hacia el este en 4 horas. Determina que la velocidad media en el primer tramo y el recorrido total. ¿Ya? ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la velocidad media? Recién habíamos visto. Hasta que empiecen y me respondan, la comprensión sería que para calcular la velocidad media solo nos interesan las posiciones finales e iniciales de nuestro móvil. Eso es un punto clave, ¿no? Para nosotros saber. Ya saben lo que es la fórmula de la velocidad media. ¿Quién me dice, por favor? Bueno, Velocidad media es igual a tiempo por desplazamiento. O sea, mm, es desplazamiento. ya, es sobreposición. Velocidad media es igual a la posición sobre el tiempo. Está bien. Es igual a la posición uno menos la posición inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Para calcular la velocidad media solo nos interesa qué eran las posiciones finales e iniciales de nuestro móvil. Tenemos los datos que el posicionamiento inicial es 0,0, el tiempo inicial es 0 horas, el desplazamiento es igual a 0,0 horas, perdón, 0,0 metros, la posición uno es de 0,120 kilómetros, el tiempo es igual a 2 horas, la longitud es de 0,120 metros. La posición 2 es de 180 kilómetros y 120 metros. El tiempo 2 es de 6 horas y el desplazamiento es de 180 y 120. Así que, en conclusión, estaba correctamente la fórmula que nos había comentado Amanda, solo que al revés, ¿ya? Entonces, eso es. La velocidad media en el primer tramo, velocidad media es igual a que la longitud sobre el tiempo es igual a el desplazamiento uno menos el desplazamiento cero sobre el tiempo uno menos el tiempo cero. Es igual a 120 j vectoriales kilómetros sobre 2 horas. Tengo que, aquí tenemos que dividir porque me decía que era mi cociente, entonces tengo que dividir y me sale 60 j vectorial kilómetro por hora a la menos uno. En el recorrido total es velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo, que también es la misma situación, solo que en este ejemplo, pues vamos a hacer ahora con el desplazamiento 2 menos el desplazamiento en cero sobre el tiempo 2 menos el tiempo cero. Que esto me da igual a 180 vectorial más 120 j vectorial kilómetros sobre 6 horas. Primero, ¿qué resuelvo? ¿Quién me dice que primero qué resuelvo en esta situación? Vamos a ver si se dan cuenta. Tenemos ya, este es el recorrido total. Entonces yo tengo que sumar mis dos factores, pero ¿qué resuelvo ahí? El paréntesis. ¿Segura? Hasta la clase de ayer, creo que fue la clase, la última, usted nos estaba haciendo resolver los I y los J, que no me acuerdo, creo que eran. Ah, sí, está cerquita, cerquita. Entonces, con esa conclusión, Amanda, los I y los J se pueden mezclar. No, entonces estaría bien que yo resuelva primero lo del paréntesis. ¿Podría yo resolver eso? No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir los 180 dividido por 6 y los 120 dividido para 6. Ya, eso es lo que yo tengo que realizar, porque aquí, ¿qué tengo? Dos, dos respuestas, el I vectorial y J vectorial. Excelente, Amanda. 30 I vectorial más 20 J vectorial, kilómetros por hora a la menos uno. Esa es mi respuesta. Tengo dos, no voy a tener solo un número, tengo dos porque tengo diferentes I y J vectorial. ¿Listo?
Hasta aquí, ¿está entendido la comprensión de la resolución de este ejemplo? Sí, mi- Ya. Vamos con la velocidad instantánea. Si consideramos de nuevo nuestro viaje en autobús, su velocidad no es la misma en cualquier instante del tiempo ni es igual a su velocidad media. Circula a mayor a menor velocidad según las características de la carretera y el tráfico. Para calcular la velocidad en un instante, el intervalo del tiempo, considerando que debe hacerse cada vez más pequeño cuando el tiempo tiende a cero. En la imagen vemos que al tomar un punto de iniciación o de proyecto de trayectoria, cada vez más próximo al punto inicial, se cumple. El vector desplazamiento se aproxima cada vez más a la trayectoria en el límite en la tangente de la trayectoria. El módulo del vector desplazamiento se aproxima al valor de la distancia recorrida. El vector velocidad media se aproxima al vector velocidad en un instante del tiempo. Este vector recibe el nombre de velocidad instantánea. Uno de los retos del ser humano es conseguir mayor velocidad. En las carreras de la Fórmula 1 se han alcanzado los 300 kilómetros por hora, la menos uno, y en Japón los trenes de levitación magnética han llegado a casi 600 kilómetros por hora, la menos uno. Pueden informarte sobre los trenes de levitación magnética en Magles B. El vector velocidad instantánea es el cociente entre el vector desplazamiento y el incremento del tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Si yo hablo de un cociente, ¿qué significa? Anteriormente ya les había comentado qué significa cuando a mí me dicen que es el cociente. ¿Qué es el cociente para mí? Si a mí me La dicen, división, ¿cómo? la división. División, excelente. Vamos bien. Ahora, me dice que este tiende a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Un límite. ¿Ya? Entonces sería el límite cuando el tiempo tiende a cero el desplazamiento sobre el tiempo. Es la tangente o trayectoria y su módulo recibe el nombre de rapidez. El módulo del vector velocidad instantánea es la rapidez. Entonces, el módulo de la velocidad instantánea es igual cuando el tiempo tiende a cero, con el desplazamiento sobre el tiempo es igual al límite cuando el tiempo tiende a cero. ¿Sobre qué? La rapidez sobre el tiempo. Ya, quedaría como mi fórmula de qué? La rapidez, del vector velocidad instantánea. Vamos a ver un pequeño ejemplo para nosotros poder saber cómo se hace. La ecuación del movimiento de un móvil es que rapidez es igual, o perdón, desplazamiento es igual a 10 por el tiempo y vectorial más eh, 100 menos 4 por tiempo al cuadrado, J vectorial, en unidades del sistema internacional. Calcula su velocidad instantánea y su rapidez cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Para hallar la velocidad instantánea, consideramos un instante del tiempo y otro muy cercano al tiempo más el vector tiempo. Los datos, la fórmula inicial que nos dieron, recuerden que eso habíamos visto también el día de ayer, que teníamos que si a mí me dan el tiempo, ¿qué debo hacer? Si a mí me dicen que el tiempo es igual a 2 segundos, ¿qué hacía con mi tiempo y con la fórmula inicial? Cambiar la T por el número 2. Excelente, porque a mí me está diciendo, gracias Amanda, que el tiempo es igual a 2 segundos. La resolución es que en el primer lugar hallamos el vector desplazamiento entre los instantes tiempo y tiempo más el vector tiempo. Entonces, ¿cómo realizo esta situación? Pues tengo mi fórmula, que es esta, y yo lo único que hago es reemplazar con mi fórmula original. En este caso, 10 por el tiempo más el tiempo vector temporal de I vectorial más los 100 que me están diciendo aquí, menos 4 por el tiempo más el tiempo vector al cuadrado. Ya, J menos 10 por tiempo I vectorial menos, porque recuerden que si yo tengo
Antes del paréntesis, un signo quiere decir que todo lo que está dentro de ese paréntesis va a cambiar de signo. ¿Ya? Es igual a que 10 vectoral tiempo y vectoral menos 8 tiempo por el tiempo j vectoral menos 4 que multiplica el tiempo al cuadrado j vectoral. Eso me quedaría de toda esta resolución de aquí, que uniría que mi fórmula original con la fórmula de la resolución. Para obtener la velocidad instantánea en función del tiempo, dividimos la longitud por el tiempo, el desplazamiento sobre el tiempo, y calcularemos el límite para cuando el tiempo tiende a cero. Velocidad inicial, cuando el límite del tiempo tiende a cero, tenemos la formulita que hago, reemplazar mi fórmula en lo que yo ya había obtenido anteriormente, reemplazo mi fórmula porque ese va a ser ¿qué? Mi desplazamiento sobre el tiempo. ¿Qué resuelvo? Resuelvo primero jotas, multiplicaciones, divisiones. Aquí tengo una potencia, entonces yo tengo que primero resolver mi potencia, luego voy a multiplicar cada uno de estos y semejantes con semejantes y diferentes con diferentes. Esto por último me saldría que 10 y vectorial menos 8 por tiempo j vectorial. Cuando tiende a 2 segundos, lo que decía Amanda, solo reemplazamos la t por el 2. Eso sería todo. Y la rapidez desde el mismo instante en el módulo. El módulo recuerden que es una raíz cuadrada y sus componentes al cuadrado. Entonces, en este caso quedaría 10 al cuadrado más 16 al cuadrado, metros por segundo a la menos uno. Me sale que 19 metros por segundo a la menos uno. La comprobación, debemos ser rigurosos en los cálculos y las expresiones de los resultados obtenidos. Hasta aquí está entendido cómo resolver. Listo. Permítame subir, por favor. Ya. La aceleración. La aceleración, volvamos a los 100 metros lisos de Usain Bolt. En la siguiente tabla se han registrado los valores de una velocidad media cada 10 metros. Tenemos posición inicial, posición final y la velocidad que está medida por kilómetros por hora a la menos uno. Veamos qué nos dicen en la tablita. Tengo la posición inicial 0. Posición inicial 0, tenemos 10, 20, 30, es decir, va pasando de 10, 20, 30, 40, 50, de 10 a 10. Y la posición final es 10, 20, 30, 40, es que sería al revés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. La velocidad es 19.5, 35.3, que ya habíamos visto anteriormente que lo que nos decía Amanda, que iba en subida, ¿no? Iba subiendo. Ahora, ¿que era constante? Pues no, esta no es constante porque se puede decir su derivación que hay entre el uno y el otro, pues es muy diferente. En los 10 primeros metros la velocidad era de 19.5 kilómetros por hora a la menos uno y ha aumentado considerablemente en los 10 metros a 35.3 kilómetros por hora a la menos uno. Esta variación del módulo de la velocidad en un periodo de tiempo determinado nos indica que el atleta ha adquirido una cierta aceleración. En el caso del automóvil que traza una curva, el vector velocidad cambia de dirección en cada instante. También tiene que una aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial porque viene determinada por su dirección y sentido que coinciden con qué, con los vectores de velocidad. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es el metro por segundo a la menos 2. La aceleración media, que era la aceleración media, si observamos el esquema de la derecha, vemos que un móvil que está en el punto inicial se desplaza y tiene un vector de posición inicial en el instante del tiempo inicial que se mueve con una velocidad inicial. En un instante del tiempo posterior, el móvil está en el punto con vector de posición en el desplazamiento 1 y con un vector velocidad. Podemos calcular la variación de velocidad del móvil en un intervalo del tiempo dado. En el esquema anterior se ha calculado gráficamente el traslado del vector al punto P. El vector aceleración media es el cociente entre el incremento del vector velocidad y el intervalo del tiempo transcurrido. ¿Cómo represento yo esto como una fórmula? Pues esta es mi fórmula. Aceleración media es igual a ¿qué? A la velocidad sobre el tiempo.
O también velocidad menos velocidad inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Así se representa un esquema de la aceleración media. ¿Ya? Tiene la misma dirección y tiene un mismo sentido. ¿Ya? Como podemos observar. Las leyes de la cinemática nos permiten interpretar el entorno cotidiano y son parte de la formación científica básica. Veamos un ejemplo. La velocidad de un auto en un instante determinado es de 2,-6 metros por segundo a la -1, mientras que las dos décimas de los segundos más tarde es de 4 j vectorial metros por segundo a la -1. Calculamos que la aceleración media. La comprensión. Para calcular la aceleración media, solo necesitamos conocer las velocidades inicial y final del auto. Los datos: velocidad inicial es igual a 2 menos 6 metros por segundo a la -1, velocidad final es igual a 0,4 metros por segundo a la -1 y el tiempo es igual a 0,2 segundos. La resolución nos dice que determinemos la aceleración media. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar en este momento? Pues mi fórmula de la aceleración media que yo había tenido anteriormente. Tengo que la aceleración media es igual a la velocidad sobre el tiempo, pero también me decía que yo puedo realizarlo de esta manera, de esta forma: velocidad menos velocidad inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Tenemos que reemplazar con los datos que ya había tenido anteriormente. Si me dice la velocidad, tenemos velocidad final, que es 0,4 metros por segundo a la -1, menos la velocidad inicial, que es 2 menos 6 metros por segundo a la -1. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. ¿Cuánto valía el tiempo? 0,2 segundos. Multiplico estos dos, ya que en este caso me saldría -2, saldría 10 metros por segundo a la -1 y divido con el 0,2. Me sale -10,50 metros por segundo a la -2. Podemos comprobar que hemos obtenido un vector con la misma dirección y sentido que velocidad y que sus unidades son las correctas en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Ninguna, no tienen ninguna complicación, nada, no podemos, no debemos aclarar nada. Todo está entendido. Listo, Amanda. Jessica, ¿está entendido todo? Sí, Luis. Listo, chicas. Recuerden que tienen una actividad, revise bien las fechas, por favor, chicos, revisen bien, no van a ser las mismas que la anterior, solo el día de ayer les di un poquito más por el tema de que era un poquito complicado realizar estas actividades. Entonces, por eso yo les puse en ese tiempo, chicas. Si no hay más nada que decir, se pueden retirar, por favor, y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Amanda. Ah, mis